Ahora la cuestión de si un creyente puede ser poseído de un demonio. Y aunque es una pérdida de tiempo hablar de esto, algunos de ustedes se quedarían dudando. La respuesta, definitivamente no. Claro que no. Porque en tal caso, lo que sucedería es que el demonio tendría que ser más fuerte que el Espíritu Santo de Dios. Y el que está en nosotros es más fuerte, poderoso, ¿sí?, que el que está en el mundo. 1 de Juan 4:4. Y Romanos 8:38, ni los ángeles nos pueden apartar del amor de Dios en Cristo Jesús, y tendrían que apartarnos del amor de Dios en Cristo para poseer nuestros cuerpos. Si el Espíritu Santo es el dueño de este cuerpo, si le pertenece, si no somos nuestros, si el Espíritu Santo ha convertido el cuerpo de cada creyente en su templo, entonces el Espíritu Santo jamás abandonaría ese cuerpo para entregárselo a Satanás. Eso sería absurdo. ¿Sí? Entonces, todos estos libros que pintan el caso de creyentes poseídos de demonios están enseñando pura locura, puras tonterías, errores inspirados por los mismos demonios, supongo. Ahora, la siguiente pregunta: ¿hasta cuál punto puede ser oprimido, controlado, escuchen el lenguaje, o supuestamente esclavizado un creyente, ¿sí?, por un demonio? La pregunta: ¿hasta cuál punto oprimido, controlado, y digo supuestamente esclavizado por un demonio? No estamos hablando de posesión demoníaca, estamos hablando de algo menor, pero algo grave. Y todos los supuestos ministerios de liberación andan propagando estas ideas, diciendo, no, el creyente puede ser oprimido y puede ser controlado y puede entrar en un espíritu de depresión y un espíritu de quién sabe qué, hasta el punto casi de esclavizarlo. Con sus ministerios de liberación andan hablando de esto en muchas iglesias de hoy, ofreciendo un milagro, una ceremonia de liberación. Ahora escuchen los comentarios. Todos estos ministerios de liberación están en su mayor parte gravemente equivocados y en algunos casos completamente equivocados. ¿Por qué? Escuchen el por qué. Porque tanto Romanos 6 como 1 de Juan, toda la epístola, enseñan, como las demás epístolas del apóstol Pablo, que cada creyente ha sido librado ya del poder dominante, reinante o esclavizante del pecado. ¿Cuándo? En el momento de su conversión a Cristo. Y no podríamos dar 3 o 4 horas de estudio sobre este tema, muchos de ustedes lo conocen bien, lo tocamos hace poco en los estudios sobre el evangelismo. En el primer estudio sobre los 10 mandamientos. Romanos 6:11, ¿continuaremos pecando para que la gracia crezca? No 3 veces. Romanos 6:11. Pensad, es la idea de llegar a la conclusión de que de cierto, más allá de cualquier duda, estamos muertos al reino, control, dominio del pecado y vivos a Dios en Cristo Jesús. Romanos 6:14, el pecado no se enseñoreará de vosotros, no puede volver a esclavizar, dominar y controlarnos, porque estamos no bajo la ley, sino un principio eficaz de gracia, ¿sí? Lo mismo en 6:17, gracias a Dios que fuisteis, ya no lo son, pero fueron en un punto pasado, eran por muchos años esclavos voluntarios del pecado, pero obedeciendo de corazón la verdadera doctrina del Evangelio, fueron librados de esa esclavitud. En 18, habiendo sido ya librados del dominio, esclavitud y poder del pecado, y hechos esclavos de la justicia. ¿Sí?
20, aunque fuisteis esclavos del pecado, ya no lo somos. 22, ya librados del pecado y hechos esclavos de Dios. Una y otra vez el mismo argumento. Esto no acaba con la lucha, esto no acaba con las tentaciones, pero es la garantía de que ningún creyente puede ser esclavizado nuevamente por el pecado. Los creyentes pueden caer en cualquier pecado, lo hemos dicho 1000 veces, no pueden vivir en la práctica de ningún pecado, porque, vean, el nacimiento nuevo garantiza eso. Al ser librados del poder del diablo y introducidos al reino de Dios, al nacer de nuevo, la voluntad es librada de su esclavitud al pecado y entregada al servicio de Dios. Romanos 8 pinta el asunto en términos de que el inconverso es incapaz de obedecer y sujetarse y el creyente es incapaz de no hacerlo. Entonces, o sea, en forma definitiva hablamos. Por lo tanto, el punto es lo siguiente. Todos estos grupos están enseñando gravísimos errores desde un principio acerca de la salvación misma. Todos sus supuestos casos de liberación, ¿sí?, son casos sin excepción de personas que han seguido viviendo bajo el control y el dominio de la carne, y lo que necesitan no es liberación, sino verdadera salvación. Así de sencillo, ¿no? No, lo que necesitan no es alguna ceremonia inútil de decirle al demonio que les está motivando a pecar, que se vaya, que se aleje de ellos. Lo que necesitan es que en el milagro del nacimiento nuevo sean librados del poder que el pecado tiene sobre la naturaleza humana a través del cuerpo. Y en Romanos 6, el viejo hombre fue crucificado precisamente para que ese poder del pecado sobre el cuerpo fuese deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y tenemos esta bola, hemos predicado hace poco sobre este asunto de creyentes carnales que dicen, no, yo estoy confiando en la obra de Cristo y sigo en rebeldía en contra de la persona de Cristo. O yo soy una persona regenerada y manifiesto incapacidad para obedecer, para someterse, enemistad en contra de Dios. Romanos 8 dice que no son creyentes, si siguen bajo la carne son inconversos, dice. Y todos aquellos que no luchan para mortificar la carne y vivificar las gracias del Espíritu, Romanos 8 dice categóricamente que son inconversos y morirán en sus pecados. Es algo muy sencillo. Los creyentes no son perfectos, no son libres de pecado. Todos tenemos los restos y remanentes del pecado que moran en nosotros. Romanos 7 explica esto en términos de una terrible lucha. Pero no podemos volver a ser los esclavos voluntarios del diablo y el pecado, porque esto acabaría con la salvación. Y como no podemos perder la salvación, todos aquellos que siguen siendo esclavos del pecado nunca fueron realmente convertidos. En Romanos 6 el argumento es planteado en estos términos. 6:16, ¿no sabéis que a quien os prestéis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Dos opciones, o del pecado o la justicia. Y el argumento, todos los hombres son esclavos. Hay solamente dos poderes absolutos. Estos poderes son opuestos y contrarios. Nadie puede ser esclavo de estos dos poderes a la vez. Y cada persona declara de cuál de estos es esclavo, cuál es o quién es su amo, no por lo que dicen, sino por lo que hace. Esta fórmula la hemos visto 1000 veces. Entonces, el punto, lo que andan ofreciendo a personas esclavizadas por el pecado, es una ceremonia de liberación que de nada servirá, ¿sí? Porque si siguen siendo esclavos del pecado, nunca han sido realmente convertidos a Cristo. Y ya hemos visto, la única forma en que el diablo entra en esto es cuando el creyente, por negligencia, desobediencia, rebeldía momentánea, le da una apertura, le da una oportunidad, le da una ventaja. Entonces el diablo puede meterse, pero simplemente con resistirle, huirá de nosotros. Simplemente con depender del poder y la ayuda y la gracia salvadora de Dios para nuestra santificación
y crecimiento en ese proceso, se alejará de nosotros. Muchos textos lo dicen. Ahora, la próxima cosa, y hay más, pero se nos está yendo el tiempo. Las obras más comunes del diablo, aunque al día de hoy tengo miedo de que no llegaremos a lo que hace dentro de la iglesia, es un estudio muy importante. Las obras más comunes desde una perspectiva global son de anticipación y oposición, primero, y imitación y perversión, segundo. Estas son, bíblicamente hablando, sus obras más comunes. Primero, anticipación y oposición. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es lo que vemos a lo largo y lo ancho de la Biblia, a lo largo y lo ancho de la historia. El diablo trata de anticipar lo que Dios hará y oponerse. Así de sencillo. Lo vimos al principio, hoy en la mañana, con el diablo parándose, ¿sí? Se paró frente a la mujer. Con el dragón, ¿sí? Levantándose, ¿sí? Parándose frente a la mujer que estaba al punto de dar a luz. ¿Con el fin de qué? Devorar a su hijo. Esto es una obra de anticipación. No sé si me explico, pero tiene que ver con una larga lista de ejemplos. Voy a dar algunos de los más conocidos. Cuando vemos a Caín matando a Abel, esto es una obra de anticipación y oposición. Piensa, de la simiente de esta mujer vendrá el Mesías, entonces me conviene matar a los dos lo más pronto posible. Me dio una apertura a Caín, comienzo con él, ¿sí? Me servirá Caín para matar a Abel y luego Caín será mío, ¿no? Una obra de anticipación y oposición. Lo vemos en Génesis 6 con los demonios, sin discutirlo, contaminando genéticamente la raza humana. Es una controversia tremenda que veremos en un futuro. Tratando de contaminar genéticamente la raza para que no pudiera venir esa simiente de la mujer. Lo vemos con el faraón de Egipto matando a todos los niños hebreos en el tiempo del nacimiento de Moisés. Lo vemos con sus esfuerzos repetidas veces por exterminar, para acabar con los judíos, ¿no? A lo largo de la historia del Antiguo Testamento, un esfuerzo tras otro para exterminar a los judíos de la faz de la tierra. Lo vemos en los tiempos del Nuevo Testamento con Herodes matando a todos los recién nacidos en el tiempo de la encarnación del Señor Jesús. Lo vemos con la tentación de Cristo en el desierto, anticipando el comienzo de su ministerio público. Dice, si yo puedo salir al encuentro con Él, anticipando y oponiéndome a lo que pretende hacer logrando que se postre ante mí, porque se le voy a ofrecer el reino, los reinos de la tierra con toda su gloria, a condición de que me obedezca a mí. Lo vemos con Pedro, oponiéndose a Cristo cuando iba rumbo a la cruz, y Cristo le mira a Pedro y dice, le llama Satanás, ¿sí? Identificando al enemigo detrás de la voz de Pedro. Bien intencionado Pedro, ¿sí? Pero usado por un momento como instrumento de anticipación y oposición en las manos del diablo. Lo vemos con los líderes de los judíos gritándole a nuestro Señor Jesucristo, prácticamente rogándole a última hora que se bajara de la cruz. La obra que habría demostrado definitivamente que era un Mesías falso, ¿no? Pidiéndole con lágrimas, evidentemente en algunos casos, que se bajara, es bien dicho, de la cruz, que no permaneciera ahí más, que se librara del sufrimiento. Lo vemos a lo largo y lo ancho del libro de los Hechos, con los apóstoles de nuestro Señor, obstaculizados, estorbados, es la palabra apostólica, por Satanás mismo,
Y lo vemos en el Apocalipsis, lo vimos hoy en la mañana, con el diablo arrojado a la tierra y lanzándose en contra de los creyentes, ¿sí? El diablo, unos hermanos, pastores Omar y Humberto, se van el lunes o el martes a Guatemala a espiar la tierra, ¿no? Hemos sido invitados por una iglesia hermana en Gringolandia a ayudar en una obra evangelística misionera en ese país. Se van y ya estoy seguro, llevo 2-3 semanas pensándolo, el diablo sabe lo que van a hacer, está anticipando su llegada, ¿sí? Está tratando de oponerse como siempre lo hace, ¿sí? En su guerra cósmica, en contra de Dios. Ahora, la segunda táctica más común, la de imitar a Dios y pervertir la verdad. Ven, es exactamente lo contrario de lo que acabamos de decir. Ahora se dedica a imitar, falsificar y pervertir la obra de Dios y la verdad de Dios. Vamos a ver en el Apocalipsis la famosa Trinidad satánica, ¿sí? Compuesta del dragón, la bestia y el falso profeta. El diablo hasta el punto de crear una trinidad de personas, ¿no? Imitando y pervertiendo la obra de Dios. Lo vemos en la idea de que Él es padre de mentiras, que tiene a sus hijos y que los ha sellado y les son muy obedientes, ¿sí? Lo vemos en las cosas profundas del diablo, que tienen el propósito de imitar las cosas profundas de Dios. Lo vemos en el misterio de la iniquidad, que es el reflejo del misterio de la piedad. Lo vemos en las sinagogas de Satanás, en contraste con las verdaderas iglesias del Señor Jesús. Lo vemos en sus milagros mentirosos, en contraste con los milagros de Cristo. Lo vemos con Satanás presentándose como ángel de luz, imitando a aquel Cristo que es la luz del mundo. Y lo vemos con Satanás y sus ángeles. Tiene sus hijos sellados y obedientes y tiene a su disposición muchos ángeles. Y vemos a Cristo y sus ángeles y los dos grupos, ¿sí?, entrando en un conflicto horrible más adelante en el mismo Apocalipsis. Vemos a Cristo afirmando su divinidad y vemos al anticristo proclamándose como un ser divino ante todo el mundo. Lo vemos en el reino de Dios y en el reino del diablo. Lo vemos de igual manera, no solamente en los hijos obedientes de Cristo, sus hijos muy queridos, adoptados, ¿no?, como posesión suya, sino dispuestos, como lo dice Apocalipsis 12, a no amar sus vidas hasta la muerte, entregándole sus vidas, o sea, muertos como mártires en la causa de Cristo. Y vemos hoy día por todos lados estos mártires del diablo, más que dispuestos a morir en su causa, más que dispuestos a entregar sus vidas para servir a Satanás. Y lo vemos, escuchen, en las doctrinas de Dios y las doctrinas de demonios. Satanás no es más que un imitador que se dedica a imitar y a pervertir toda la verdad, ¿sí?, todas las cosas importantes. Lo vemos con Cristo, sus apóstoles y sus ministros. Escuchen. Y misteriosamente se presenta Satanás con sus apóstoles y sus ministros. ¿Sí?
infiltrándose en las iglesias verdaderas, sembrando confusión y caos por todos lados, haciendo una obra maestra de imitación y perversión de la verdad. Lo vemos en los grupos evangélicos, entre comillas, carismáticos modernos, quienes hablan constantemente de sanidad, enfermedades y exorcismos, que niegan la doctrina de depravación total, que predican en su mayor parte otro evangelio que no es de verdadera salvación, ¿sí? Lo vemos, ¿no?, en la confusión doctrinal que reina en tantos grupos hoy día, en donde hasta cuál punto les tiene engañados, hasta el punto en que no se dan cuenta de que a menos que haya una verdadera obra de salvación, todo este rollo de sanar a los enfermos y echar fuera los demonios de nada servirá, salvo para traer otros 7 espíritus peores y nada más. Ahora, por último, es la última cosa en esta página. Tuvimos que cortar una parte, pero ya, estamos viendo el panorama, estamos planteando cosas para ver el contexto y el escenario que se presenta en el resto del Apocalipsis. Ahora, por último, ¿cómo debemos reaccionar a lo que hemos escuchado el día de hoy? Por último, primero, y hay que ver estos textos, no vamos a tardar. Primero, ¿cómo debemos reaccionar? La respuesta, sin temor alguno. Sin temor alguno. ¿Por qué? Porque veamos los textos. Son muchísimos, ¿no? Segunda de Timoteo 1:7, Dios no nos ha dado el espíritu de temor, sino de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Y ese espíritu de temor es el espíritu de cobardía, literalmente. Que al ver, no puedo enfrentarme con el diablo. No se trata de que tú te enfrentes con el diablo. Se trata de entender que todos los hombres son sus esclavos. Esta esclavitud se puede manifestar en 1000 formas, desde enfermedades hasta posesiones demoníacas, sí, en algunos casos, pero el Evangelio de salvación y gracia y la doctrina de elección y predestinación acaba con todo eso, ¿sí? Dios salvará a los suyos. Dios está controlando hasta el diablo. Cristo está reinando en este momento en el infierno mismo. No es Satanás, no son sus ángeles, es Cristo el que es el rey del infierno. Y en Filipenses 1, por eso dice en 28, que en nada intimidados. No siendo intimidados se traduce a atemorizados de ninguna manera por los adversarios. ¿Sí? Esto no es jactancia, no soberbia, es un entendimiento real del asunto. Se necesita el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos para salvar a quien sea. ¿Sí? Ese poder es el poder soberano de Dios y ese poder es eficaz en el caso de todos sus escogidos. Por lo tanto, por nada intimidados, bajo ninguna circunstancia atemorizados. ¿Sí? Y el otro texto, ese es muy importante, este texto, lo voy a leer, es 1 de Juan, escuchen lo que dice, que para deshacer las obras del diablo, para esto, 3:8 de 1 de Juan, apareció. Y la palabra deshacer, desmantelar. Algunos eruditos afirman destruir, basándose en el mismo nombre Apolión, destructor, ¿no? Que es exactamente lo contrario. Para destruir al diablo apareció Cristo, al diablo y sus obras. Y el último texto, 2 de Corintios 10, las armas de nuestra milicia son poderosas porque no son carnales. ¿Sí? 10:4, sino poderosas en Dios para la destrucción. Si el diablo es fuerte y tiene fortalezas, Dios las puede destruir.
Si el diablo es fuerte, tiene argumentos y consejos, derribando sus argumentos y consejos. Y toda altivez que se levanta en contra del verdadero conocimiento de Dios, llevando cautivo todo intento, todo deseo, todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y cuando una persona es conducida a arrepentirse y entregarse al señorío de Cristo, esta persona es llevada cautiva, ¿sí?, por el Hijo de Dios, por nuestro Señor Jesús. Y las armas de nuestra milicia son poderosas porque el Evangelio es el único poder de salvación. En Romanos 1, no me avergüenza el Evangelio porque es poder de Dios. Estos grupos están no solamente errados en su entendimiento de este asunto, sino que muchos ni siquiera predican el verdadero Evangelio. Entonces, pretenden hacer algo y han sido desarmados antes de que comienzan. Porque su arma principal, el Evangelio, ni siquiera lo tienen. Entonces, primero, no debemos reaccionar con temor, sin temor. Segundo, con vigilancia. Con vigilancia. ¿Qué es esto? O sea, con una actitud, la que vemos aquí. 1 de Pedro 5. Que dice, 1 de Pedro 5, que seamos templados y velamos, ¿no? La idea de velar. Que velemos porque este adversario anda buscando y lo que nosotros debemos hacer es resistirle firmes en la fe. Santiago dice, con tal que le resistamos, huirá de nosotros. Se acabará el conflicto, con él huyendo de nosotros. ¿Sí? Entonces, con vigilancia. Tercero, con sabiduría. Y el punto aquí es muy sencillo. Hemos hablado un poco de este asunto el día de hoy, de sus maquinaciones. No debemos ignorar sus maquinaciones, sus artimañas, sus acechanzas. No debemos ignorar estas cosas, ¿no? Sus what is the word? Acechanzas. No debemos ignorar. ¿Qué es esto? Ignorar es ignorar voluntariamente, ¿no? Si entendemos, veo una persona endemoniada, ahí está el poder del diablo. Veo una persona no es poseída por un demonio, pero de igual manera es esclavo del diablo, ¿sí? Y si no lo veo así, estoy reaccionando como si fuera ignorante acerca de este asunto, ¿sí? Se necesita el mismo milagro de salvación en todos estos casos. Nuestras armas son poderosas. No debemos darle ninguna ventaja sobre nosotros, ni debemos acercarnos a Él desarmados. Nuestra armadura, ese es el próximo punto. Hemos de vestirnos con toda la armadura de Dios. No vamos a discutir el punto, pero lo voy a confirmar. La armadura de Dios que se menciona detalladamente en Efesios 6, sin la cual no podemos resistirle, como lo dice el versículo 13, ni permanecer firmes, es, sin analizarlo el día de hoy, el Evangelio verdadero de la gracia de Dios en Cristo. Nuestros lomos ceñidos con esta verdad. La cota de justicia es la justicia de Cristo objetivamente acreditada a nosotros. Los pies calzados con el Evangelio de paz es el verdadero Evangelio que proporciona perdón absoluto y paz para todos los creyentes. El escudo de la fe, el mismo escudo que no usaron cuando no pudieron echar fuera el demonio, es la misma fe puesta en práctica, orando y pidiendo que Dios salve a los suyos y dependiendo completamente de Él para que todos los ataques del enemigo no tengan éxito contra nosotros. El yelmo de la salvación, la esperanza, plena expectativa de salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la oración, todo el paquete, en forma resumida, son simplemente aspectos de la verdad
y la verdadera salvación, todo centrado en el verdadero evangelio, ¿sí? Pero si no estamos vestidos con toda esta armadura, entonces probablemente tendremos miedo, ¿sí? Y nos convertiremos en cobardes y saldremos como aquellos judíos que pretendían ser exorcistas huyendo, ¿sí? Ahora, por último, ¿cómo debemos reaccionar? Por último, dos textos. Hebreos 2:14, Cristo vino para librarnos de ese temor, del temor de la muerte y del temor del diablo. ¿Sí? Vino a destruir a aquel que tenía el imperio, el dominio sobre la muerte. Vino a librarnos. 2:14 y 2:15, ¿no? A los que estábamos por toda la vida sujetos a su servidumbre. Esto quiere decir que la victoria del Hijo de Dios es asegurada, ¿sí? Ya ganada. Y por último, Colosenses 2:5 dice, este texto lo citamos hoy en la mañana, dice 2:15, dice que fueron desarmados todos estos enemigos nuestros, ya desarmados, principados, potestades, ¿sí? Fueron desarmados, despojados y puestos públicamente, ¿no? De manifiesto, avergonzados, ¿sí? Públicamente, con Cristo Jesús triunfando sobre ellos. ¿Pero cómo? Triunfando sobre ellos en sí mismo, en su muerte, en la cruz del Calvario. Y el texto con el cual empezamos hoy en la mañana dice que ellos le han vencido, todos los creyentes le hemos vencido a este enemigo. Pero nosotros no lo hemos hecho, es nuestro Señor. Por la sangre del Cordero le hemos vencido. Y por la palabra de su testimonio le hemos vencido. Y no amando nuestras vidas hasta la muerte, le hemos vencido, ¿no? Al enemigo de nuestras almas. Y desde esta perspectiva debemos reaccionar completamente confiados y asegurados de la victoria del Hijo de Dios encarnado, cuando Él se sentó sobre el trono del universo y tomó el libro sellado de la mano derecha del Padre y comenzó a desatar sus sellos, puso en vigor, en operación, un plan eterno de salvación que no puede ser derrotado, ¿sí? Un plan que tiene que ser realizado. Ahora, el último punto, ya sigo diciéndolo, pero quiero que veamos este texto, Lucas 11. Nuestra victoria es tan garantizada que el texto lo dice, ¿no? Lucas 11. Sobre este texto hemos predicado muchas veces. 21 a 23. Si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, eso es el tema que estábamos tocando aquí al final, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Pero este hecho significa que el fuerte armado, ¿quién es? Satanás, que estaba guardando sus posesiones, todo en paz, ¿sí? Su palacio en algunas versiones. Este mundo es su casa, su atrio o su palacio. ¿Sí? Se enseñoreó del mundo con la caída del primer Adán. Vean, si él es desarmado y sus armas son, sin discutirlo, el pecado y todo lo que esto implica, pero él es desarmado y ha sido derrotado en relación con esa arma, el pecado, por la muerte de Cristo, ¿sí? Entonces, 22, sobreviniendo uno más fuerte que él. Los bienes que tienen su posesión son las almas de hombres y mujeres. El más fuerte que él
es Cristo mismo. Le toma sus armas, esto es Colosenses, desarmándolos, las armas en que confiaba, y comienza a repartir despojos. Y estos despojos son almas redimidas, ¿no? Es un símbolo, es un lenguaje parabólico, pero el punto, cuando Cristo entró en la casa del enemigo, lo desarmó, librando a sus víctimas, saqueando sus bienes. Y esta ilustración parabólica es una descripción de la eficacia de su obra y la garantía de nuestra victoria en este asunto. Vamos a ponernos de pie.